El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar con los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, efectivamente no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Para los niños, el derecho a la vida es la oportunidad de vivir su infancia y poder crecer, desarrollarse y llegar a la edad adulta. El derecho a la vida de los niños, compuesto por dos derechos fundamentales, son el derecho inherente a la vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo. En cuanto a esto, las características esenciales que se puede definir como derecho a la vida son la destructiva, la irreparable y la rígida. Destructiva, ¿por qué? Porque ya que elimina de modo radical e inmediato la existencia humana, no permite enmienda, reeducación, ni resocialización, ni reinserción. Irreparable en cuanto a su aplicación en caso de ser injusta, e impide toda posterior reparación. Y rígida, ya que no puede ser graduada, condicionada o dividida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, tal como lo indican en la Constitución Política del Perú. El derecho a la vida no implica el derecho a no ser privada de ella en ninguna circunstancia, sino el derecho a no ser arbitrariamente privada de la vida. El derecho a la salud es un derecho fundamental que protege el estado de bienestar del ser humano. Ese estado de bienestar no debe ser tomado solamente como el no padecimiento de enfermedades, sino como un estado integral de salud, tanto físico como psicológico. En relación al cuerpo, el artículo 6 del Código Civil expresa que está prohibido el acto de disposición que conlleve a una disminución permanente de la integridad física, salvo que sea por necesidad médica, quirúrgica o motivos humanitarios. Por otro lado, respecto a la donación de órganos, nuestro ordenamiento jurídico lo permite siempre que el estado de salud del donante no se vea en peligro. De acuerdo al artículo 8 de la Ley 26.842, la disposición de tejidos y órganos de los seres humanos vivos están sujetos al consentimiento expreso y escrito del donante. Este consentimiento se debe expresar mediante un notario público de forma libre, consciente y desinteresada, de acuerdo al artículo 10, inciso 4 de la Ley 29.189. Además, el Ministerio de Salud regula esta donación de tejidos y órganos a través de un acta de consentimiento, la cual se encuentra avalada en el artículo 3 de la Ley 29.471. Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Coral Michelle Marín Cristóbal. A mí me toca exponer sobre el derecho a la integridad psíquica y física. Derecho a la integridad física y psíquica. En el Perú, el derecho a la integridad constituye un atributo que alcanza el ámbito físico, espiritual y psíquico de las personas. Este derecho posee la máxima importancia ya que es el soporte indispensable del derecho a la vida, bastante el riesgo potencial de afectación para justificar la limitación de otros derechos. Ningún menoscabo de la integridad resulta admisible, ya que nadie puede ser objeto de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura, si este derecho se encuentra tutelado tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal a nivel local, y por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Las personas privadas de libertad tienen algunos derechos limitando, pero la restricción no alcanza al derecho a la integridad, pudiendo practicarse requisitos que respeten este derecho, así como la intimidad y realizar tras los dos siempre que las condiciones climáticas no afecten a la salud del detenido. El derecho a la integridad se refiere a la intangibilidad de los diversos elementos que componen la dimensión física de la persona humana,
Dentro de este concepto, la norma constitucional peruana, el inciso primero del artículo 2, comprende, además del anterior, el derecho a la integridad psíquica y moral. El derecho a la integridad psíquica se refiere a la preservación de todas las capacidades de la psiquis humana, que incluyen las siguientes habilidades. Primero están las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, sin que ninguna de ellas pueda resultar afectada por la aplicación de métodos técnicos o psicológicos. Derecho a la integridad física. Se proyecta sobre la realidad somática de la persona. El artículo 5 del Código Civil establece que el derecho a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria. Gracias. Mi nombre es Gino Calvo Lomas. A continuación les hablaré algunos aspectos sobre el derecho del autor. ¿Quiénes pueden ser autores? El ser humano es el único capaz de creaciones intelectuales, por lo tanto, no pueden ser autores los animales, las máquinas, ni las empresas, ni las instituciones. ¿Sobre qué bienes pueden recaer los derechos de autor? El derecho de autor es el que tiene que ver sobre las esculturas, del pintor sobre sus cuadros, del escritor sobre sus libros, del creador de un programa de computación sobre. ¿Desde cuándo se obtiene la protección? En el caso particular del derecho de autor, la protección se obtiene de manera automática con la creación y no se encuentra sujeta a formalidad alguna. ¿En qué consiste que la ley otorga? Ser reconocidos como únicos titulares de la creación, ser únicos autorizados para explotar o permitir la explotación de su creación. Otra sería realizar todas las acciones necesarias para iniciar su consentimiento. Finalmente, el derecho de autor abarca dos derechos patrimoniales. Que el titular de derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. El titular de derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar, en la cual la autorización de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora. La segunda, la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo, una obra dramática o musical. Y para terminar, los derechos patrimoniales que protegen los intereses patrimoniales del autor. Hola, mi nombre es Fabricio Vázquez y hoy vengo a exponer sobre los derechos de autor. La expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, la base de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. ¿Y ahora qué puede protegerse por derecho de autor? La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por el derecho en todo el mundo están las siguientes. Las obras como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos, los programas informáticos y base de datos, las películas, las composiciones musicales y coreografías. Artísticas tenemos cuadros, dibujos, las fotografías y las esculturas. Y eso fue todo. Muchas gracias.